Recientemente, en Mindfulness Amitabha, hemos tenido la suerte y la oportunidad de hacer un extraordinario viaje al centro de Vietnam. Hemos volado muy alto, atravesando las nubes y recorriendo miles de kilómetros para rendir visita al monasterio y templo raíz Tu Hieu, donde vive y descansa apaciblemente nuestro amado y respetado profesor, el venerable maestro zen Thich Nhat Hanh. Una vez, un anciano me preguntó: «Hija, ¿sabes qué es la suerte?» «No estoy muy segura», le respondí con respeto. «La suerte es estar preparado para cuando llegue la ocasión», me dijo. Vivir una vida sencilla y consciente es como emprender un largo y bonito viaje al centro de nuestro corazón. Es como atravesar con nuestra atención el velo de la ignorancia para reflejarnos en el agua cristalina y tranquila de nuestra conciencia. Aquí y ahora, experimentando cada oportunidad que se nos presenta, con una mentalidad de principiantes y con la certeza de que siempre estamos preparados para disfrutar cada día de la magia de estar vivos. ¿Qué es para nosotros viajar? Muchos de vosotros nos seguís en nuestra cuenta de Instagram y ahí habéis podido ver que estamos en Vietnam, en Hue. Hoy queremos compartir contigo desde aquí, desde este entorno tan maravilloso, desde el río Perfume, cómo nosotros estamos experimentando este viaje de una manera consciente. Algo que nos hemos dado cuenta aquí en Vietnam, que quizá no es algo que no supiéramos y tampoco sentimos que hemos hecho un gran descubrimiento. Lo que sí que sentimos es que realmente hemos conectado con la manera en la que a nosotros nos gusta viajar. Y si yo siempre personalmente he tenido la ilusión de viajar a Vietnam, me encanta en general Asia, pero no había tenido la oportunidad todavía de venir, y concretamente a Vietnam. La razón es que nuestro querido y amado profesor es de origen vietnamita y él ha estudiado en el templo raíz de Tu Hieu, en la ciudad de Hue, que era hasta el año 45 la capital de Vietnam. Con la ilusión de querer venir, pues pensaba que iba a aprovechar el viaje pues para visitar todo el país. Visitar Hanoi, Ho Chi Minh y también el norte y el sur de Vietnam. Las montañas y bueno, las principales ciudades donde hay templos más significativos. Sin embargo, el hecho de haber venido concretamente a Hue y habernos alojado en una casa maravillosa con una pareja maravillosa, una familia con 2 hijos, con Tri y con Kiet, y el matrimonio, ella se llama Ni y él se llama Ka, y estamos hospedados en su casa y realmente nos sentimos súper acogidos. Y su casa se encuentra a 700 metros del templo Tu Hieu. Cada mañana, cuando despertamos a las 3:30 para ir a meditar, bajamos en marcha meditativa. Y todas estas pequeñas cosas, sentirnos tan acogidos en esta casa con la familia de Ka y Ni,
estar tan cerca del templo Tujiu y en esta ciudad tan bonita, hemos entrado en contacto realmente con la falta de necesidad de hacer un turismo y de ir viajando de un sitio para el otro o parando un día o 2 días en un sitio para salir corriendo a ver otro. Entonces, un aprendizaje y esa experiencia con la que hemos conectado es que realmente no necesitamos hacer grandes cosas, sino ser y estar y experimentar todo lo que llega a nosotros con una mentalidad de aceptación. Así que yo diría que el principal aprendizaje, o lo que hemos recordado, yo por lo menos hablo de mí en este viaje, es que estando anclado al momento presente, estando viviendo el aquí y el ahora, me da espacio para disfrutar plenamente y al 100% de cada pequeña cosa. De las mariposas enormes que parecen pájaros y se posan en las hojas que quedan de los lotos, o también ver cómo los bambús se mecen por el viento y se reflejan en los lagos, me hace realmente sentirme muy a gusto. Que de otra manera, si estuviera pensando solamente en ir de un sitio al otro, pues me perdería y no disfrutaría de eso. Eso para mí realmente es un gran aprendizaje que me quita mucho estrés, que hace que me sienta realmente a gusto y que pueda disfrutar al 100% de mí, de Elena y de todo el entorno. Así que me gusta compartirlo con vosotros en el canal porque realmente para mí ha sido muy revelador. Antes de empezar el viaje, pues yo incluso me contaba, ¿no?, que quería venir a Vietnam y quizá a Camboya. Ya que estábamos aquí, pues podíamos aprovechar. Y eso es un hábito de querer hacer muchas cosas con el tiempo que tenemos. Cuando Felipe y yo pudimos observar claramente que nuestra intención más profunda era venir aquí y conectar con Vietnam, para nosotros eso significa poder estar muy presente con nosotros, y eso significa, por ejemplo, que te cruzas con una persona y tienes el tiempo para mirar a esa persona a los ojos y sonreír a esa persona y darle las gracias. O igual cuando estamos comprando mandarinas. Ahora acabamos de comprar una mandarina y hemos decidido que queríamos pararnos aquí en este río para comer, para agradecer, y le hemos comprado la fruta a una mujer que me ha encantado porque he podido verla y he podido mirarla a los ojos. Y eso es algo que reconozco que cuando yo viajaba no hacía, porque no estaba presente. Quería ver tantas cosas y hacer tantas cosas que la persona que tienes delante, pues le das el dinero y sigues, ¿no? Y en este viaje lo que estamos haciendo es tener ese contacto con las personas. También sentimos, y para mí esto es un aprendizaje que ya he puesto en marcha y que aquí lo puedo experimentar mucho más, de manera mucho más suave, y está muy integrada en la sociedad. Y es ofrecer, ¿no? Cuando tú ofreces algo y lo recibes, porque aquí parece que es como una rueda, ¿no?, que das y recibes, y das y recibes, y la energía se mueve. Y lo que nos tiene que llegar, nos llega. Entonces,
Por ejemplo, en la familia tan bonita con la que estamos, que nos han invitado a comer hace 2 días en familia, nos han cocinado nos ha cocinado comida vegetariana exquisita que nunca habíamos probado, por ejemplo, raíces de loto y otras diferentes verduras que nacen aquí en Vietnam. Y bueno, fue un regalo muy bonito poder comer con ellos. Hoy nos han dejado la moto porque estos días hemos estado yendo a la pagoda y hoy en el templo hacen el día de descanso, que le llaman el Lazy Day. Es un día pues para estar con uno mismo, ¿no? Y regalarse el día. Y entonces hemos decidido venir en la moto. Y yo, que siempre me había contado que tenía mucho miedo a la moto, pues aquí no tengo miedo. Confío plenamente en Felipe y en la presencia de Felipe. Sé que todo está bien. Me resulta muy divertido ir en moto y además muy bonito porque realmente no tenemos un lugar, no vamos con un mapa para ver esto o lo otro, porque esto es lo que se nos brinda y de repente es como aquí queremos parar y aquí queremos contemplar. Y en el camino pues igual hemos parado, hemos visto unos búfalos maravillosos. Nunca había tenido la oportunidad de estar tan cerca de un animal tan manso y tan bello. Y para mí ese es el regalo, y ese es el regalo de poder estar presente, poder estar conectando con la vida que hay aquí, con las personas, con los animales, con toda la vegetación, que es maravillosa. Y disfrutando de la compañía de Felipe, disfrutando juntos de la comida, de todo. Entonces, mi manera de viajar ha cambiado muchísimo. Siento que cuando estoy concentrada y cuando no tengo nada hacia dónde ir para ver algo que es lo que yo solía hacer en los viajes, siento que no es necesario movernos de UE, porque en UE encontramos todo, toda la riqueza, todo está aquí. No hay que correr a ningún lado para pensar que lo que quiero ver está allí, porque realmente está aquí. Y eso es lo que quería compartir, que mi forma de viajar, nuestra forma de viajar, que es un estilo de vida, un estilo de viajar consciente, es lo que nos hace realmente disfrutar de cada momento, de parar, de no tener prisa y disfrutar y saborear y observar todo lo que está ocurriendo. Te damos las gracias por estar ahí, por haber visualizado este vídeo hasta el final. Nos encantará que compartas tus reflexiones acerca de cómo te gusta viajar, si realmente sientes que vivir conscientemente también en los viajes merece la pena, que nos dejes tus comentarios, que le des a un me gusta y recuerda, si aún no te has apuntado a este canal, suscríbete. Y hasta la próxima en el próximo vídeo de Mindfulness Amitabha.